En la clase anterior tuvimos un vistazo de lo maravillosa que era la vida en el jardín del Edén. Tanto el hombre como la mujer fueron creados por Dios a su imagen y ellos tenían una relación especial con Dios en el huerto del Edén. Y en esta relación tenían todo lo que necesitaban. No les hacía falta nada. Dios proveía para sus necesidades. Y no solo la necesidad de comer o saciar su sed, sino que cada una de las áreas en las cuales necesitamos algo, Dios llenaba esa necesidad. Ellos tenían todo y estaban en un estado de inocencia. ¿Qué quiere decir? Ellos se paseaban en el jardín del Edén desnudos y no se avergonzaban de eso. Eran como niños pequeños. Los niños pequeños pueden estar caminando y corriendo en la casa sin ropa sin sentir vergüenza. Es la mamá o el papá la que les dice: «Hey, mijo, no salga así, no vaya así». En su inocencia y en su pureza no se avergüenzan de su desnudez. Así estaban Adán y Eva, inocentes, puros, santos, para cumplir el propósito por el cual fueron creados: tener una relación y un vínculo estrecho con Dios. Pero hoy vamos a ver la que sin duda es la historia más triste de toda la Biblia. Estamos en la clase de Biblia, así que espero que tengas tu Biblia a la mano, pues sabes que es necesaria para que podamos estudiar. Pero si no la tienes a la mano, por favor, ponle pausa a este video, ve a traer tu Biblia porque es tiempo de leer nuestra Biblia. Y vamos a leer lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 3 del versículo 1 en adelante. ¿Lo tienes? Ok, leámoslo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día, la serpiente le dijo a la mujer: ¿así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer contestó: sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue: en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo, tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen, morirán. Pero la serpiente insistió: eso es mentira. ¿No morirán? Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. La mujer se fijó que el fruto del árbol se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo, que estaba allí con ella, y también él comió. En ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. Con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín. Así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Y el hombre le contestó: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo. Por eso corrí a esconderme. ¿Y cómo sabes que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí comer? Esta es una escena bastante triste.
vemos que la Biblia nos cuenta que había un animal astuto que era la serpiente. Y la serpiente empezó a hablar con Eva. Es interesante lo primero que le dice, porque le habla a la mujer y le dice: hey, entonces, ¿es cierto que Dios les prohibió comer de todos los árboles de acá? Algo que sin duda era mentira. Y desde el inicio lo que la serpiente quería era hacer quedar mal a Dios. ¿Cómo era posible de que Dios haya puesto tantos árboles en el huerto del Edén y les haya prohibido comer de todos ellos? ¿Qué iban a hacer? ¿Morir de hambre? Pero tú y yo sabemos de que no era así. La mujer entonces le dice a la serpiente: podemos comer de todos estos frutos. Todos estos árboles son para que podamos comer de ellos, nos alimentemos de ellos. Pero hay un árbol del cual no podemos comer. Ese árbol está prohibido. Ahora, ¿por qué Dios pone un árbol prohibido? Se pudo haber ahorrado las molestias y no ponerles un árbol prohibido. Y así ellos estar en el huerto del Edén para siempre. Pero Dios les da algo que se llama libre albedrío. Libre albedrío es la capacidad de poder escoger y decidir. Es parte de la autoridad que Dios les delegó en su propia imagen. Ellos tenían la capacidad de escoger. Entonces Dios pone un árbol el cual les dice: ok, pueden comer de todo y pueden disfrutar y pueden vivir en el huerto del Edén, o pueden hacer lo contrario, pueden ir y comer de este árbol, pero van a morir si lo hacen. Y les advierte. Ellos tenían la capacidad de decidir estar en el huerto del Edén o no, permanecer en la relación con Dios o no. Y la serpiente sabe eso y trata de convencer a Eva y le dice: eso es mentira. Si ustedes comen de ese árbol, no van a morir. Es más, van a ser como Dios y van a conocer el bien y el mal. Vemos acá que la serpiente está tratando a Dios como un mentiroso. Está diciendo: hey, lo que Dios te dijo no es cierto. Lo que Dios te dijo es mentira. Puedes comerlo, puedes hacerlo, no te va a pasar nada. Es más, vas a ser igual que Dios. Y entonces la mujer empieza a ver el árbol de una forma diferente. Seguramente lo había visto varias veces ya, pero en este momento dice que empezó a ver que su fruto era deseable, que era agradable a los ojos. Le empezó a aparecer la idea de ella poder definir el bien y el mal en sus propios términos. La idea de la sabiduría del árbol no le pareció tan mala después de todo, y tomó el fruto y comió de él. Luego se lo dio a Adán, y Adán lo vio y también comió. De inmediato se sintieron desnudos y avergonzados. Perdieron su inocencia y perdieron el vínculo que tenían con Dios. Y por primera vez podemos ver algo que se llama pecado. Ahora, ¿qué significa el pecado? La palabra pecado significa errar al blanco o fallar al blanco. Ahora, ¿qué es esto? Es como que si tuviéramos un arco y una flecha y tuviéramos algo visto para apuntar. Estamos apuntando hacia una diana. La diana son esos círculos amarillos, rojos y blancos, los cuales nos muestran un objetivo. Así que estamos apuntando a la diana y fallamos. También se puede tomar de la siguiente forma: vamos en un camino y sabemos hacia dónde nos dirigimos. Vamos caminando por este camino, pero decidimos tomar una vereda. Y seguimos la vereda y nos apartamos del camino que llevamos. Y nos apartamos tanto que resultamos perdidos. Fallamos en nuestro camino. Fallamos en nuestro propósito. Fallamos en nuestra mira. Fallamos al blanco. Eso significa pecado. Ahora, Adán y Eva tenían un propósito. El ser humano tenía el propósito de tener un vínculo con Dios, una relación estrecha con Él. Fueron creados para eso y fallaron en ese propósito. Eso significa la palabra pecado.
Podían comer de todos los árboles del Edén, vivir felices cumpliendo su propósito, y fallaron. Desobedecieron a Dios, escucharon la voz de la serpiente, no confiaron en la voz de Dios y lo que Dios les había dicho. Prefirieron escuchar la voz de la serpiente y seguirla a ella. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La imagen que Dios puso en ellos se desfiguró. No se perdió por completo, no perdieron la imagen de Dios, solo se hizo borrosa. Es como verse reflejado en el agua cuando el agua está turbia, cuando el agua se está moviendo mucho. Vemos nuestro rostro en el agua, pero no está muy claro, se ve borroso. Es como vernos en un espejo empañado. Allí está nuestra imagen, pero no está clara, está borrosa. Eso es lo que sucede con la imagen de Dios. Las características de Él que puso en nosotros se volvieron borrosas. La Biblia nos habla que lo contrario a ser sabio es ser necio. Y en el pecado, esa imagen de Dios de inteligencia y sabiduría se convirtió en necedad. ¿Cuántas veces hemos usado nuestra inteligencia para dañar a otros, para ir en contra del propósito de Dios? Nuestra justicia se volvió borrosa. Ahora nosotros queremos decidir en nuestros propios términos cuál es el bien y cuál es el mal. Si es bueno para mí, entonces está bien, aunque lastime a los demás, aunque no le agrade a Dios, aunque lastime a los demás. Yo decido qué está bien y qué está mal. Nuestra santidad, nuestra capacidad de estar unidos a Dios y cumplir ese propósito para el cual fuimos creados, apartados para eso, se vio borrosa también. Mi propósito yo me lo defino, no Dios. Nuestra autoridad sobre toda la creación también se vio afectada. Vemos cómo usamos nuestra autoridad para destruir la creación de Dios. Vemos cómo nuestro planeta está sufriendo constantemente por nuestra propia negligencia. De la misma forma, nuestra creatividad. Cada vez pensamos en diferentes formas de hacernos daño. ¿Cómo es que el ser humano tiene la creatividad para construir, pero de la misma forma hacer el mal? Construimos armas, construimos bombas, construimos diferentes formas de dañarnos unos a otros. Fallamos en nuestro propósito. Y es terrible lo que sucede acá. Realmente es terrible. Se rompe la relación con Dios. Y durante las próximas clases vamos a estudiar qué significa el pecado y cómo me afecta a mí el pecado. Y hasta que no entendamos la tragedia de lo que es el pecado, no vamos a entender el gran amor y la gracia y la misericordia de Dios. Así que varias clases vamos a detenernos en estudiar Génesis capítulo 3 y vamos a ver lo trágico que es el pecado, para que así podamos entender lo maravilloso que es la gracia y el amor de Dios. Porque cuando el hombre falló, Dios no falló. Y cuando el pecado fue grande, su gracia lo fue aún más.